Ya esperamos que se vayan agregando. Ok, vamos a ver ahora de qué se va a tratar la evaluación. Pero igual esperamos a ver si más se van agregando. Pero entonces, si quieren, vamos viendo dudas o preguntas. Y si no hay dudas o preguntas, pues si quieren podemos ver, hoy les coloqué el último video, pero les dejé nada más que revisaran en los apuntes un último temita, que es el ciclo de las políticas públicas, que es una forma como se usa de evaluación. Entonces también si quieren podemos ver ese. O resolver dudas o preguntas que tengan de los temas que estuvimos viendo. ¿Qué prefieren, chicos? ¿O nos vamos directamente a ver? ¿O nos vamos directamente a ver de qué se va a tratar la evaluación? Yo preferiría el último tema, profesora. ¿Y los demás, chicos? Yo también. ¿Sí? Ok, va que va. Pues ya 2 de 3, ya aunque no nos diga Sergio, lo vamos a tener que ver. Ok, vamos a platicar entonces sobre el último. Hay diferentes herramientas para analizar las políticas públicas, particularmente políticas del gasto. Y bueno, en particular, pues justamente lo que hace, y actualmente es usado internacionalmente porque es muy práctico. En realidad lo único que hace es darnos etapas para llevar a cabo este análisis de las políticas públicas y su efecto. Y pues en realidad ya cada uno de los países pues tiene que adaptarlo, por ejemplo, a las fuentes de información con las que cuenta. Pero no les estoy compartiendo pantalla y no me dicen. Les voy a compartir pantalla. Ok, ahora sí ya lo están viendo, ¿verdad? Ya, maestra. Vale, Ya, ok. Entonces, les decía yo que nos van a dar sobre todo los pasos para poder elaborarlo con las fuentes de información que tenga pues cada uno de los países. La ventaja es que va a permitir identificar en estas etapas cómo se recolecta, organiza, interpreta los datos que se tienen para poder identificar en las políticas públicas cómo se está desarrollando esa aplicación y en particular es como si se aplicara un filtro para analizar justo cada una de estas partes de cómo se está aplicando el gasto público. Entre las principales herramientas que existen, pues están las tipologías, los instrumentos de intervención del Estado y el particular, que es el Policy Cycle. El Policy Cycle, pues lo que les decía, simplemente nos establece una secuencia lógica de etapas que va a partir de la identificación del problema, formulación de soluciones, toma de decisiones, implementación y la evaluación. Es decir, son 5 pasos muy sencillos en los cuales en cada una de estas etapas se pueden generar indicadores. Hay indicadores, podemos decir, tipo, que son generales, pero lo ideal sería que cada una de las instituciones que está o que le toca analizar este ejercicio de la política pública pudiera generar sus propios indicadores, además relacionándolos, por supuesto, con la cantidad de presupuesto que les correspondió. Si ustedes los googlean, pueden encontrarlo así, ¿no? Donde tiene las grandes etapas que va a partir de colocar o ponerlo en la agenda, el tema, la formulación de la política, la toma de decisiones, la implementación de las políticas y el monitoreo y evaluación. O también acá les encontré otra. Vamos a mandarlo al frente. Donde además nos va especificando en estos puntos, pues cuáles son las acciones que se recomiendan que se realicen en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener aquí que en la colocación en la agenda,
pues hay que observar, ¿no? Y determinar cuál es la visión o el objetivo de esa política pública. Organizar foros donde se pueda intercambiar opiniones sobre cuáles son las mejores formas de diseñar la política, campañas inclusive, si es que es necesario dar a conocerla, investigaciones de cuáles son las posibilidades a futuro y mapearlo también si es necesario, es decir, identificar quiénes son los agentes involucrados, quiénes van a ser los beneficiarios, a través de qué intermediarios o qué instituciones se va a aplicar esta política pública, quiénes son los que lo diseñan y qué tan relacionados están los que lo diseñan con estas dos etapas, ya sea de las instituciones o los beneficiarios finales, para que efectivamente vaya con una visión política clara de qué es lo que se está buscando con esa política económica o política. En la etapa de formulación, pues entonces tienen que conjuntarse, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que devienen de estos fórums en los cuales se deliberó? Identificar también quiénes son los que van a participar en estos foros donde se va a deliberar y a decidir, sobre todo en esta parte, por decirlo así, es como la parte comunicativa, ¿no? Se identifican las necesidades, cuáles son las mejores opciones que se tienen, pero en esta ya va a haber una etapa de selección de cuál es la política económica que se va a aplicar. Entonces, hay que organizar igual, ¿no? Ya entre los especialistas, foros que incluya, por ejemplo, a los ciudadanos como tal, los que van a ser los beneficiarios, grupos de interés, ¿no? Si es que nosotros hablamos de alguna política, por ejemplo, de desarrollo social, pues identificar también directamente en ellos cuáles son las necesidades, ¿no? Diálogos en general entre las diferentes instancias e inclusive levantamiento de encuestas para tomar la opinión o las posibles opciones o enfoques que tengan diferentes grupos de la sociedad en general, ¿no? Aquí es como organizar a los grupos de interés y acá es ya en general para que todos tengan esta parte de opinar sobre esa formulación de la política. Después viene la parte de propuestas o de consulta, ¿no? Normalmente pues se reciben también, por ejemplo, esta opinión, ya sea por medios escritos, cara a cara, ¿no? Directamente pueden participar en estos ejercicios, por ejemplo, de Parlamento abierto. Por escrito, ahora cada vez se le está dando más impulso, por ejemplo, a formas de participación electrónicas. Ya están, por ejemplo, en el caso de políticas medioambientales, ¿no? Están también algunos instrumentos en Semarnat donde las personas emiten sus opiniones con respecto a, por ejemplo, algún proyecto que tenga un impacto ambiental importante, ¿no? Como una parte de la obligación, por ejemplo, del levantamiento de las manifestaciones de impacto ambiental, es obligatorio que se levante la opinión de las personas. Entonces, en particular, ahí Semarnat desarrolló una herramienta donde pues se puede hacer esta consulta vía electrónica, ¿no? Que en realidad yo considero que no es la mejor vía, al menos en lo que corresponde a las manifestaciones de impacto ambiental, porque muchas veces los territorios a impactar, pues la gente no tiene internet, no tiene teléfonos inteligentes o no sabe, ¿no? O sea, es analfabeta digital, entonces no saben cómo buscar en la página de Semarnat, entrar a la página de Semarnat, opinar en la página de Semarnat y revisar que su opinión haya sido tomada, ¿no? Entonces, pero bueno, son diferentes formas que hay. Y, por supuesto, también el generar debates en los medios de comunicación, ¿no? Para tratar de identificar también cuáles son las percepciones sobre esa política en especial definida. Después, hay una etapa de toma de decisiones, donde ahí, bueno, ahí sí ya tienen que realizarse reuniones, ¿no? Y se tiene que asistir justamente los que se van a encargar de tomar estas decisiones finales y elegir los tipos de política pública y las cantidades de presupuesto que se le van a asignar. Se hace algo que se llama como un webcasting para elegir algunos representantes de la sociedad civil, o si no representantes, por lo menos individuos que de alguna forma puedan representarlos. Se hace también, por ejemplo, a través de medios electrónicos, ¿no? Como newsletter
o correos electrónicos, se elaboran reportes y además también se tiene que hacer la difusión mediante los medios de comunicación, ¿no? De cuáles fueron las decisiones tomadas para que se conozca. Después viene la etapa pues de asignación, ¿no? O coproducción también se le llama, donde pues ya entonces tiene que juntarse todo eso que se necesita para poder aplicar la política económica y conseguir las modificaciones que se deseaban, ¿no? En esta parte, por ejemplo, en la del seguimiento del proceso, aquí además tienen que llevarse datos duros, ¿no? Estadísticas, información, ya las cantidades de cuánto se les va a asignar como presupuesto, y porque en esta parte ya se va a ejecutar, no es la parte de ejecución del gasto público. Y una vez que se implementa, pues va a haber una necesidad al final de levantar la información, ¿no? De la retroalimentación y para poder llevar a cabo una evaluación. Puede ser a través, por ejemplo, de preguntarles directamente a los ciudadanos beneficiados, ¿no? Crear paneles para tomarles su opinión a través, por ejemplo, de encuestas o a través también inclusive de entrevistas, ¿no? Entonces, en sí, si ven el ciclo como tal de la política pública es bastante general. Aquí lo interesante es al momento de aplicarlo, pues empezar a identificar, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los que están directamente relacionados? ¿Cuál es la visión que se tiene? ¿Cuál es la meta o el objetivo el cual se quiere cumplir? ¿A quiénes vamos a estar invitando, ¿no? Que como tal representen a ciertos sectores, a los beneficiados, a los que se van a encargar de tomar las decisiones, etc. Como tal, esta herramienta del ciclo de la política pública, pues tiene como ventaja que al presentar esta política pública como una secuencia, ¿no? Que tiene que seguirse por etapas, pues permite la participación y la generación de escenarios, ¿no? Es decir, se pueden plantear diversos escenarios según las necesidades que manifiestan los actores, para poder decidir de entre esos escenarios cuál es el más eficiente económicamente para poderlo aplicar, para lograr alcanzar esos objetivos y metas, pero con la cantidad de presupuesto que pueda proveerse anualmente, ¿no? Si es que es un programa que va a estar a lo largo del sexenio o de varios años. El modelo como tal, entonces, es bastante general como para poderlo aplicar en cualquier política pública y con cualquier nivel de gasto público o de presupuesto que se le asigne, ¿no? Entonces, tenemos entonces aquí otra vez repetidas las fases, ¿no? Primero, se percibe la problemática, se identifica por los actores políticos y sociales, ¿no? Y dice, bueno, aquí idealmente pues se invita a partidos políticos, sindicatos, demás gremios, que son los que van a expresar cuál es esa necesidad o esa problemática de la política pública. Ellos puede ser que de forma independiente, ¿no? Es decir, no necesariamente este ciclo de la política pública va a partir desde gobierno, ¿no? Sino que también puede ser directamente por grupos de interés quienes identifican una problemática y son los que van a ejercer la presión para que se considere dentro del gasto público el aplicar una solución presupuestada, obviamente, para solucionar esa problemática. Entonces, se solicita, ¿no?, la acción pública y se busca que se inscriba dentro de la agenda del sistema político. Es decir, que se ha contemplado como un problema que debe de ser solucionado y por lo tanto requiere de presupuesto para poderlo llevar a cabo. En la fase 2, una vez que ya se aceptó y es parte de la agenda de gobierno, pues entonces se administra de tal forma que se pueda identificar el problema y que se puedan también colocar varias propuestas de solución. Obviamente esas propuestas de solución pues van a requerir de diferentes niveles de presupuesto, ¿no? Por eso es que además se plantean, porque a lo mejor si nosotros vamos con la petición directa y dicen, no, ¿sabes qué? Que se requiere tanto dinero, imposible, ¿no? Algo así, por ejemplo, ahorita me acordé, les está pasando a los de prepa en línea CEP. Son como tal, pues trabajadores de la educación
que son pagados por outsourcing, y ahorita ha salido a la luz justamente por esto que están conversando a nivel nacional, ¿no? De que ya va a desaparecer el outsourcing y que va a empezar por el gobierno. Pues ellos son trabajadores de la SEP, que no están reconocidos como trabajadores de la SEP, sino que se les paga por outsourcing. Entonces, lo que se ha planteado, pues, es directamente, pues, el reconocimiento y la integración como parte de los trabajadores de la SEP. Pero ya, por ejemplo, el que se encargaba, bueno, el que es que es subdirector de prepa en línea SEP, que es Juan Pablo Arroyo, que años antes fue director ahí de la Facultad de Economía. Pues según él lo que ha dicho es que pues él planteó, ¿no? O sea, yo lo que tenga que firmar, lo que tenga que hacer, lo puedo hacer, con tal de que se les reconozca a los maestros. Pero pues ya cuando se planteó, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto? No, pues son 3,000 profesores. Híjole, ¿no? ¿Y dónde metes en la nómina? 3,000 profesores más en la SEP. Obviamente eso va a requerir de un presupuesto anual que esté considerado y que esté contemplado, y pues entonces es imposible. Bueno, y eso ha sido imposible en los últimos 3 años, ¿no? Que empezaron estas demandas. Entonces, por esa parte es importante ofrecer varias soluciones, no solo una, ¿no? Después viene la parte de la toma de decisiones. En esta parte, las instituciones autorizadas para tomar la decisión, particularmente el gobierno o el parlamento, pues examina cuáles son estas posibles soluciones y cuáles son también los requerimientos presupuestales. Y pues ya ahí pueden elegir por una si se les ofrecen varias y emitir su respuesta. En la cuarta fase, pues si se aceptó alguna de estas 3 opciones, pues entonces ahora sí ya se llegará a la parte de la implementación. En la parte de la implementación, pues ya es como tal en términos prácticos cómo se va a administrar esa solución, es decir, quiénes se van a encargar, qué tipo de instituciones o espacios necesitamos, cuánto personal para la administración de ese programa o proyecto, cuántos esperamos que sean los beneficiados y cuántos necesitamos para atender a cada uno de los beneficiados. Y eso se traduce, obviamente, pues a cantidades de dinero, ¿no? Es decir, a necesidad presupuestal. Se tiene que llevar entonces a aplicar esto que les había dejado en una de las clases, que es el ciclo justamente presupuestal, ver cómo se va aplicando, ¿no? Si se va correspondiendo los avances esperados con el presupuesto ejercido. Y si se va administrando de forma correcta el gasto público, pues entonces la implementación se considerará como exitosa, ¿no? Y entonces se pasará a la siguiente fase, que es la fase de evaluación. En la fase de evaluación, pues entonces obviamente se va a intentar medir cuál fue el impacto que se tuvo con la implementación. Ahí se va a evaluar directamente a los beneficiados, actores sociales y políticos, ¿no? Para poder identificar o generar indicadores que nos digan qué tan exitoso fue o qué tanto se logró el impacto que se esperaba. En esta parte de la evaluación, si no se alcanzaron como tal los objetivos y metas, pues entonces ya puede haber un reinicio, ¿no? Como tal de todo el ciclo para poder reajustar esos resultados que se obtuvieron, o esa respuesta en el impacto que se tuvo. Finalmente, en esta parte de la evaluación, pues hay una necesidad también de generar indicadores, ¿no? En realidad hay necesidad a todo lo largo, ¿no? De estar generando indicadores de gestión, por ejemplo, indicadores de respuesta, indicadores de resultados. Bueno, los de resultados ya serán en la parte de evaluación. Y como tal, pues entendiendo que estos indicadores lo que nos permiten es comparar con otros estándares cómo se va avanzando en las actividades y sobre todo comparar esos resultados. Los indicadores en sí mismos van a tener 2 funciones, ¿no? Una descriptiva, informarnos cómo está la situación, cómo se alcanzó, si hubo evolución o cambio de la situación inicial a la situación después de la implementación de la política. Y otra como tal valorativa, es decir, cómo fue ese efecto, cómo se valora, ¿no? ¿Se considera exitoso? ¿Se considera que se cumplió? ¿Se alcanzó la meta o no? Como tal, pues desde el punto de vista de los indicadores vamos a encontrar que hay 3 tipos, ¿no? Los ex ante, los que se levantan antes como línea base,
los que se levantan durante el proceso de gestión y los que se levantan después. Ex ante, pues aquí obviamente hay que revisar el gasto público que se tiene, ¿no? Por parte del Parlamento, particularmente la Cámara de Diputados, y entonces tiene que revisar cuál es ese gasto público que se ha destinado a la institución o programa y si se requiere un mayor presupuesto para ese programa o esa política en específico que se está tratando de echar a andar. Ex post, bueno, pues nos va a servir para delimitar si el objeto de esa evaluación, pues sí permitió obviamente identificar a quiénes iba dirigido y llegó a ellos, quiénes son los encargados de llevarla adelante, ¿no? Y que efectivamente hayan realizado la ejecución del gasto como se tenía prevista. En el caso de los intermedios, bueno, la evaluación sobre todo consiste en medir cómo se van dando los efectos sociales que se esperaban, ¿no? Es decir, si la política pública que se está aplicando corresponde en este análisis costo-beneficio, que es el análisis costo-beneficio es el que sí les dejé ahí en la clase grabada, y es el que muestra si efectivamente los resultados corresponden a lo que se tenía previsto y si además hubo consecuencias, ¿no? Para establecer este tipo de indicadores, bueno, hay ciertas secuencias que se deben de aplicar. Uno, identificar qué vamos a medir, qué se quiere medir. Determinar si tenemos la información necesaria, ¿no? Porque recordamos que a veces las estadísticas pues no nos dan la información tal cual la queremos, sino nos dan información aproximada. Se seleccionan los indicadores o se crean, ¿no? Si es necesario, si es que no existen. Se definen cuáles van a ser los estándares con los cuales vamos a comparar estos indicadores. Por ejemplo, un estándar puede ser como tal la línea base, ¿no? El inicio, si yo creo un programa, ¿no? Como esta jornada, como era la jornada contra el hambre, pues entonces con lo que voy a comparar es a lo mejor mi línea base, cuántos niños con desnutrición tengo en el país en este momento. Ah, no, pues tengo 1 millón. Entonces, esa puede ser mi línea base. Voy a comparar si efectivamente el programa ha tenido éxito a partir de cómo voy reduciendo esa cantidad de niños en situación de desnutrición. Puede ser también a lo mejor que ocupo un indicador que sí es estándar, ¿no? Entonces defino los estándares. Ah, bueno, pues vamos a alcanzar por lo menos la misma tasa de desnutrición infantil que tiene la OCDE, ¿no? Y elegimos eso como nuestro estándar. ¿Cuánto es? Ah, pues que tienen que el 3%. Ok, entonces, ese millón, ¿a cuánto corresponde de los niños en total? Ah, no, pues que corresponde al 10%. Ah, bueno, pues entonces tenemos que llevar a cabo acciones que nos permitan disminuir de 1 millón hasta a lo mejor los 300,000 niños, ¿no? Entonces, ahí se definen cuáles son los estándares que vamos a usar para comparar nuestros indicadores. Se diseña el procedimiento en el cual vamos a levantar los datos y entonces pues ya se generan estos indicadores y se comparan. Los indicadores de gestión en particular, estos se usan durante la fase de implementación. Ay, ¿qué es implementación? Implementación, ok. Una autoridad pública pues va a ser la encargada de movilizar esos recursos que se le asignaron en el presupuesto para producir acciones concretas, específicas, que además se puedan medir por el número de beneficiarios, por el número, por ejemplo, de bienes o de servicios que se están generando, y que como tal son los que llevan a la práctica o que aterrizan esa política pública que se diseñó. Es importante subrayar, ¿no?, que un criterio importante pues va a ser justamente la medición de eficiencia, ¿no? El análisis costo-eficiencia, que se traduce en que se debe de usar generar la mayor cantidad de productos empleando el mínimo de recursos, ¿no? O se debe alcanzar el mayor número de beneficiarios empleando el mínimo de recursos, o alcanzar a otorgar el mayor número de servicios con el mínimo de recursos. Ese sería como el criterio de eficiencia. Como ejemplos, pues tenemos, ¿no?, los medios, recursos, las entradas, ¿no?, que pueden ser recursos humanos, financieros, materiales,
Y como productos, pues vamos a tener cómo se realizó la política pública o las salidas, ¿no? Que ya será, por ejemplo, los kilómetros de carretera, los certificados administrativos, los niños escolarizados, podríamos agregarlo en este caso de la desnutrición, el nivel de desnutrición o el número de niños desnutridos, ¿no? Ahí ya habría justamente que considerar cuál es el más adecuado. Tenemos además, por ejemplo, indicadores de recursos que miden la disponibilidad de la oferta y el número de recursos necesarios para poner en marcha las políticas. Estos normalmente se van a usar cuando se requiere información, ¿no? Justamente de cuáles son esos recursos que se van a emplear para poderse organizar y gestionar cómo se van a otorgar los servicios, ¿no? Normalmente este tipo de indicadores, pues quienes los usan son las instituciones que se van a encargar de gestionar esa política pública o los responsables directos, pero es importante también que se generen. Aquí tenemos algunos ejemplos de indicadores, ¿no? El número total de asistentes sociales con que se cuenta para aplicar la política pública. El número de asistentes sociales por cada 10,000 habitantes, que ya sería una tasa. Número de horas de atención semanales a colectivos en situación de riesgo social. Número de horas de atención semanales a colectivos en situación de riesgo, pero por cada 10,000 habitantes, ¿no? Es decir, ya una tasa. Gasto ejecutado mensual, este es súper importante, es costo del material que se está usando, costo del medio por asistente social, ¿no? Si es que tenemos estos asistentes. Y estos, es muy importante generar estos indicadores para que en lo posterior, si se realizan políticas públicas parecidas, tener estándares, ¿no? De cuánto nos estaba costando y evitar, por ejemplo, esto que veíamos que, bueno, todavía, no iba a decir en sexenios pasados, pero no, yo creo que ha sido toda la vida, ¿no? Que de repente nos salen con que una suavicrema nos sale en 50% más de lo que normalmente se había presupuestado, ¿no? Y aparte la ponen en reforma, iba a ser un arco, ¿no? Era una estela de luz que finalmente iba a ser, no, era un arco que después se decidió que iba a ser una estela de luz y finalmente quedó como una suavicrema. Bueno, hay otros indicadores, los que tenemos, por ejemplo, de actividades. Estos van a medir la cantidad, calidad de oferta y eficiencia de las actividades que se van desarrollando. Lo mismo, estas quienes las usan son gestores y los responsables de los procesos. Como ejemplos tenemos las visitas de un equipo asistencial al mes o el tiempo de visita que se dejó, o el número de días en que se está esperando que se resuelva la situación, o el número de inspecciones alimentarias por mes, por ejemplo, en el caso de este programa de nutrición, número de conferencias o de intervenciones que se realizaron. Si ven, todas estas son dependiendo de qué tipo de programa de política pública se está aplicando. Los indicadores de resultados ya son ahora sí los que vamos a usar en la parte evaluatoria, pues son los que van a permitir medir los productos finales como impacto de esta acción pública. Normalmente se considera que no deben de ser tan caros en generarlos como para quitarle parte del presupuesto al programa de acción específico, ¿no? O sea, no debe de costar más evaluarlo que llevar a cabo la acción de política pública, ¿no? Lo mismo se usan por parte de los gestores y responsables del proyecto, pero también, por ejemplo, los puede demandar como tal, por ejemplo, la Cámara de Diputados o el Parlamento, ¿no? Llamarlos a que el encargado, a que el director, pues dé un informe sobre cuáles son esos resultados en la aplicación de la política pública. Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Número de asistentes a las actividades culturales, cobertura de la vacunación, grado de satisfacción de los padres con niños en educación primaria, el costo por usuario, por ejemplo, de un centro de planificación familiar al mes. Es decir, aquí ya deben de ser cosas muy específicas. El propósito como tal, pues obviamente de estos indicadores de evaluación, pues será determinar si eso que ingresó generó los efectos esperados. ¿Por qué? Porque eso que ingresó además como tal es parte del gasto público, ¿no? Del presupuesto. Entonces, obviamente el objetivo
que se busca es mejorar el desarrollo económico de ese grupo, de esa región, de ese estado, de ese municipio. Entonces, obviamente hay que identificar si efectivamente esa cantidad de dinero que se destinó como parte del presupuesto, pues está generando efectos. Y si no, pues entonces es momento de cambiar esa política pública. Sirve para valorar, ¿no? Cómo se han dado esos efectos o los impactos y ver si son eficaces estas políticas públicas. Entonces, para esto, así como hay programas nuevos, siempre hay necesidad de generar indicadores nuevos, ¿no? Entonces, una de las tareas importantes o interesantes y que cada vez se demandan más es gente que sea capaz de generar indicadores, ¿no? Por ejemplo, si ahora se creó una política de, ¿cómo se llama? Sembrando vidas, que están sembrando arbolitos frutales y no sé qué otros en las comunidades, pues tiene que haber alguien que sea capaz de generar estos indicadores, ¿no? De gestión, de resultados, para ver si efectivamente va a tener éxito o no. Aquí tenemos, por ejemplo, que el criterio para medir la eficacia de los programas, pues es relacionarlo directamente con sus objetivos. Entonces, si hay un programa para mejorar seguridad vial, pues cuántos accidentes de tráfico durante el año se tuvieron y compararlos, ¿no? Con respecto a años anteriores, o número de víctimas en los accidentes de tráfico y compararlo con nuestra línea base o el año con el cual empezó a aplicarse esta política pública. Uno de los grandes problemas cuando se habla, pues es que muchas veces no todo se puede obtener con indicadores numéricos, ¿no? Y esos son los más difíciles en materia de indicadores de generar, porque requiere además de que se conozca en qué se basan esos indicadores, qué es lo que estamos tratando de evaluar para poderlo convertir a indicadores numéricos que puedan analizarse. Obviamente es importante, ¿no? También el análisis cualitativo. Sin embargo, para términos de evaluar la eficiencia del gasto público, pues sí se necesita comparar, ¿no? Con indicadores numéricos. Entonces, esta técnica del policy cycle, pues actualmente se está usando mucho, sobre todo para evaluar políticas públicas, ¿no? Porque, y para hacerlos comparables, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no? Programas, por ejemplo, de movilidad en las ciudades o de camino hacia las ciudades sustentables. Se aplican mucho este tipo de estrategia, de método para evaluarlos, ¿no? Y sí se ha logrado como avance en entender y poder evaluar y poder demostrar o mostrar cómo la acción del Estado sí permite cambios o modificaciones en la sociedad, ¿no? Pero bueno, obviamente, pues al ser tan general, también de repente tiene como sus bemoles, sus problemas para aplicarlo, porque dependen mucho de si existe o no información para hacerlo comparable, ¿no? ¿Cómo comparamos si está teniendo eficacia, por ejemplo, este programa de Sembrando Vida, si anteriormente no se aplicaba un programa parecido, ¿no? Es decir, ¿de dónde vamos a partir? Ah, bueno, pues de indicadores entonces a lo mejor económicos sociales. ¿Cuál era el nivel de ingreso de las personas? ¿Cuál es la cantidad de población? ¿Cuáles eran los diferentes ingresos que obtenían y de dónde? ¿No? Para poder, y entonces ahí hay necesidad de generar indicadores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los más generales que hablan sobre gasto público a nivel macro, que compara para medir el peso del sector público en la economía, pues gastos no financieros totales sobre el PIB, o los ingresos no financieros totales sobre el PIB, deuda pública sobre el PIB. Datos a nivel productor-consumidor, por ejemplo, de índices, ¿no? Sobre el PIB. La redistribución, por ejemplo, ahí los gastos de transferencias o gastos fiscales o impuestos totales o presupuesto otorgado. Ahí, por ejemplo, hay otros que son los de presión fiscal, que nos mide el nivel de los ingresos sobre el PIB, pero bueno, pueden combinarse aquí en esta parte de ingresos diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, los impuestos directos o los indirectos, o las cotizaciones fiscales, o los impuestos sobre el capital, y todos relacionados con respecto al PIB. Y bueno, ahí les dejo también bibliografía para quienes les interese Y bueno, como es una herramienta general, es una herramienta también sencilla que les puede servir para la parte que ustedes van a estar analizando
de los fideicomisos, ¿no? Y que ustedes entonces generen también sus propios indicadores. ¿Cómo evaluamos? Van a investigar ustedes de fideicomisos a ver qué información hay, ¿no? ¿Cuál es la información que sí tenemos disponible? Y de esa información que haya disponible, pues ¿cómo la evaluamos, no? Si son además fideicomisos muy específicos y muchos de ellos no tuvieron evaluaciones. Hay algunos que sí han sido evaluados, pero hay varios que no han sido evaluados. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pueden aplicar ustedes esta herramienta de la política pública. Van describiendo cada una de las etapas, cómo fue o cómo lo que vayan encontrando, investigando, cómo ha sido esa etapa. Y al final, ustedes mismos con los datos que hay existentes de los fideicomisos, pues entonces usarlos para generar indicadores, ¿no? Relacionándolos con el PIB o relacionándolos con la cantidad de presupuesto que se les asignó, ¿no? Entonces, esa será una parte que ya será completa de creación suya para poder elaborarlo para la evaluación 4, ¿no? Que es la de los fideicomisos. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Está bastante sencillo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, maestra, ¿eso es lo que vamos a hacer? Eso es para la evaluación 4. Con los fideicomisos. Ajá, con los fideicomisos. Ahorita vamos a ver lo que vamos a hacer para la evaluación 3. Déjenme les comparto. Es esta. Entonces, déjenme compartirles pantalla. Acá está, tercera evaluación. Ok, para la tercera evaluación vamos a hacer igual un debate. Les voy a publicar ahí en Moodle la rúbrica, ¿no? Que es la misma que usamos en el debate en vivo, pero ahora el debate va a ser escrito, ¿vale? Entonces, vamos a discutir alrededor de 2 preguntas. Una va a ser cómo modificar el gasto público para este 2020, permitiendo atender la necesidad inmediata por la pandemia, ¿no? Recuerden que el objetivo como tal del gasto público, pues, es generar crecimiento económico. Y además ahora estamos enfrentados justamente a esta situación de la pandemia, ¿no? Que nos quitó los pocos puntos de crecimiento del PIB que teníamos, ¿no? Entonces, aquí van a hablar ustedes, pero a nivel justamente de gasto público, es decir, van a usar aquí estos conceptos que también vimos de, bueno, ¿cuáles son, de qué estamos hablando, no? ¿Qué tipo de presupuesto? Ya ven que había 3 tipos de clasificaciones, la clasificación económica, la clasificación funcional, la clasificación administrativa, ¿no? Clasificación administrativa, pues vamos a estar hablando justamente de las unidades, ¿no? Administrativas que se encargan de ejercer este gasto público, y vamos a estar hablando ahí de las claves presupuestales, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí por claves presupuestales, ¿qué es lo que tenemos que usar como gasto público? ¿Cuáles son esas que podemos detonar con mayor prontitud? En el caso de la clasificación económica, vamos a estar hablando por ramos, ¿no? Entonces, no, bueno, pues es mejor invertir en estos ramos económicos. Ustedes van a ahí a hacer su propuesta. Y en el caso de la clasificación funcional, bueno, ¿qué es más importante? Destinarle sobre todo presupuesto al desarrollo económico o al desarrollo social, ¿no? O a la deuda inclusive, ¿no? Ahí ustedes van a decidir a cuál de ellos. Luego tenemos la pregunta 2, que nos dice cómo combinar las necesidades de gasto con ingreso, ¿no? Uno de los grandes problemas justo que ahorita están elaborando ahí en Hacienda es cómo generamos ingresos, ¿no? Para cubrir esas necesidades de gasto que aparte, como tal, ya sabemos que tenemos menor presupuesto disponible, pues por esta situación de la pandemia, ¿no? Además, ya sabemos que hemos tenido menores niveles de ingreso por impuestos, menores niveles de ingreso por derechos y todas las otras fuentes de ingreso. Entonces, ¿cómo logramos incrementar lo que tenemos disponible para cubrir esas necesidades de gasto? Ya, por ejemplo, en el debate anterior, platicaron ustedes un poco sobre posibilidades, ¿no? de ingresos. Pues aquí más bien nos vamos a ir por el lado
de sí cómo podemos obtener ingresos. Pueden tomar la misma postura de la vez anterior o una nueva, la personal, la propia. Y van a tener ahí especificar qué programas, ramos o temas son los que se van a estar o los que se requieren modificar para poder otorgar apoyos y cubrir necesidades, ¿no? Lo que quería yo justamente era asignarles como posturas, pero como son bien poquitos, no sé qué hacer. ¿Ustedes son de un mismo equipo o son de otro equipo? ¿O son de diferentes equipos? No, somos, bueno, ninguno de mi equipo está aquí. Ok, ¿ustedes, Astrid? Sí, maestra. Ah, ok, nadie de su equipo está. Janet, ¿quiénes de su equipo están? Me parece que por el momento no han entrado. A ver, denme un segundo para revisar. Ok, Jocelyn, ¿está alguien de su equipo? ¿O está usted solita? Creo que nada más es usted. Ah, bueno, Sergio, ¿no? Porque es usted y Sergio, según yo, según lo que tengo aquí. Ok, entonces aquí tenemos un equipo. Tenemos a Astrid. A ver, ¿en qué equipo estaba Astrid? Ah, no la encuentro, Astrid. Acá está. Del equipo del que está acá. Ok. ¿Y quién más está? Está Janet. Sí, profesora, nadie de mi equipo está ahorita. Okay. ¿Y usted en qué equipo está? Tampoco la veo aquí. ¿Se alcanza a ver o no alcanza a ver? Ajá. En el primero, Hernández Anayeli. Ah, ok. Ah, pues con razón no la encuentro, oiga. Sí. Estas que luego se llaman así como María Antonieta, ¿no? Que tienen como 13 nombres. Ok, va que va. Bueno, entonces, por lo menos tenemos alguien del equipo 1, alguien del equipo 2, 2 personas del equipo 3, y tendríamos que saber si van a estar participando los del equipo 4, ¿no? Entonces, podemos asignarles ahorita posturas. Ok, en este caso de la pregunta 1, el equipo 1 y el equipo 3 van a estar más a favor del apoyo a la inversión, ¿no? Es decir, destinar gasto público para estimular la inversión. Equipo 1 y equipo 3. Y el equipo 2 van a estar a favor de apoyar, pues como lo hacen actualmente, ¿no? Directamente a las personas. Ustedes van a desglosar, ¿no? Todo su respuesta, pues en función de los conceptos de gasto público que vimos, ¿no? Y luego, en el caso de la pregunta 2, bueno, ahí sí se los dejo libre, ¿no? Porque una vez que ya tomaron postura arriba, pues entonces también obviamente estas respuestas van a venir también por el lado de esa postura. ¿Les parece? ¿Cómo apoyar directamente a las personas? Pues ya ve que les están dando, pues les estaban dando una cantidad, ¿no? A las pequeñas empresas, por ejemplo, o estos apoyos para Como los el del desempleo. COVID, ¿no? Del CEMI. Ajá. Claro, eso lo hicieron solamente para la pandemia, ¿no? Ustedes lo van a hacer con un enfoque de cómo vamos a hacerle para la recuperación. Ajá. Ya no nada más para paliar la pandemia, sino cómo le hacemos para salir, ¿no? De esta crisis económica y pandémica que además nos extrajo mayores cantidades de presupuesto para destinarlo a atenderla, ¿no?
Entonces, por ese lado van a ir sus propuestas. Entonces, una, por decirlo así, es el top-down, desde arriba hasta abajo, y el otro es el bottom-up, ¿no? Desde abajo hacia arriba. ¿Cómo se aplicarían o qué se modificaría? Entonces, todo esto se va a hacer por escrito, lo vamos a hacer en Moodle. Les voy a abrir un foro que le vamos a poner justamente así, tercera evaluación. Van a tener que organizarse en equipo, ¿no? También es en equipo, se les va a evaluar de forma individual y en equipo, en este caso. La idea es que obviamente todos los que están en el equipo, pues por lo menos tengan un acuerdo en cómo se va a usar y cada uno vaya desarrollando a lo mejor un tema en específico. Bueno, no un tema, sino tome uno de los, ya sea por ejemplo de los ramos o uno de las clasificaciones del gasto público, o a lo mejor uno que les debata a los demás, ¿no? Que les diga, no, porque mira, aquí la incidencia que vas a provocar es que quienes van a recibir realmente el dinero no son las personas, sino pues finalmente va a ir a parar a manos de las empresas, ¿no? Porque a ellos es a quienes se les compra, entonces la ganancia se queda allá, ¿no? Entonces ustedes van a decir, no, pero otros no, pero si estimulas con esa forma la demanda agregada, bla, 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 o no, al contrario, estás creando escasez, ¿no? Por la cantidad de oferta monetaria que hay, que en realidad, pues con esa oferta monetaria actual, más ese gasto público que tú estás proponiendo, pues lo que vas a generar, pues son mayores niveles de inflación, ¿no? Es decir, de eso se va a tratar, lo van a hacer en grupo, por eso es que lo van a hacer en equipo, por eso es que las posturas son así, pero cada quien va a tomar una parte para poderla discutir. Y además, ahí sí, en el foro tienen que incluir, por ejemplo, cuadros estadísticos, ¿no? Ah, pues mira, aquí se observa cómo el PIB iba bien y se cayó, ¿no? O cómo los ingresos iban bien y acá, pum, se cayeron. Entonces, van ustedes ahí sí a colocar, que ya se puede hacer en los foros, estadísticas, datos, gráficas. Las gráficas pueden ser creadas por ustedes o pueden ser gráficas que hayan encontrado siempre y cuando sirva para la discusión específica, ¿no? Si me ponen a lo mejor uno del impacto del COVID en República Dominicana, pues a lo mejor pues no corresponde a lo que nosotros tenemos, ¿no? Lo que nos puede servir para esta discusión. No es que no sea importante, claro que lo es, pero no nos va a servir para esta discusión en particular. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, maestra. ¿De qué se va a tratar? Va que va. Ok. ¿Qué otras dudas o preguntas puede haber? Ahí es importante, chicos, déjenme abrir la otra presentación. ¿Está? Es importante también que se informen, por ejemplo, con noticias de lo que actualmente se está usando, pero sobre todo lo que me interesa es que se observe que empiezan a usar estos conceptos de gasto público, ¿no? Y que saben manejarlos. Por ejemplo, en particular, cuando se estaba hablando de la eficiencia del ejercicio del gasto público, pues hablábamos ahí de unos efectos, ¿no? Que además son muy parecidos a cuando están ustedes estudiando micro, ¿no? Sobre el efecto de la renta, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, el efecto renta, el efecto sustitución, la incidencia del gasto sobre la oferta y la incidencia sobre la demanda. En particular, hay que tocar esos 4 conceptos, ¿no? Que son como básicos también para hablar de cuáles son los efectos esperados que se puede esperar de cualquier política de ejercicio de gasto, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que tienen ustedes como que explotar. Ya si, por ejemplo, también quieren echar mano de estos conceptos que se ven en el último tema de análisis costo-beneficio o de excedente del consumidor, lo pueden aplicar, eso ya será opcional. Pero en particular estos otros 4 que mencioné, sí van a ser como básicos que alguien los desarrolle en el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, se los pueden dividir o una persona toca los 2 efectos, el efecto sustitución y el efecto renta, y otra persona toca la incidencia sobre oferta y la incidencia sobre demanda. Y bueno, de eso va a tratar como tal entonces nuestra tercera evaluación. Ahora, pues hay que ponerle fecha.
me interesaba platicarles ahora justamente sobre esto y dejarles ahí ya el video para que puedan ponerse de acuerdo esta semana con sus equipos, ¿no? Considerando que pues que ya cuando salen de vacaciones, pues no les puedo yo pedir que se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces, tienen todavía 3 días para organizarse cómo lo van a elaborar, simplemente para repartirse quién va a hablar de qué, y entonces que esa persona pues empiece a investigar, ¿no? Qué material va a usar para la evaluación, pero en sí nada más esta semana es para que se organicen, ¿no? Se pongan de acuerdo. Y estoy pensando que sea hasta regresando de vacaciones, que se lleve a cabo esa evaluación en el foro, pero yo planteo que sea la primera semana, entonces yo espero que pueda ser el lunes o el miércoles. ¿Qué día prefieren ustedes? Yo preferiría el miércoles para nada más, así que ahorita esta semana ponernos de acuerdo y empezar a hacer un poquito, a contestar las preguntas de la evaluación con Lorena, que es de mi equipo, y el lunes, que sería entrando de vacaciones, ya nada más como afinar algunos detalles del debate, y el miércoles presentarlo. Entonces, que sea el 6 va a estar abierto el foro desde la mañana hasta las 12 de la noche, pero como es examen, ¿no? Como es evaluación, solamente va a ser un día, ¿no? Entonces también les voy a mandar aviso y les voy a mandar correos y todo para que estén todos al pendiente y todos puedan entrar a participar. Les voy a marcar ahí también cuáles son los equipos, por si hay alguien que no está ahí señalado en algún equipo, igual desde antes me avise. Y pues todos estén puestos ese día, ¿no? Lo pueden hacer a la hora que ustedes consideren, ya sea a la hora, pero es nuestra clase es martes y jueves, ¿no? Entonces sería el jueves 7. Entonces sería todo el día del jueves 7. Lo ideal sería que lo hagan en la hora de clase, pero bueno, si no pueden hacerlo, ¿no? O si no hay nadie más que esté participando como para replicarle, pues entonces tienen todo el día hasta las 11:55 para poder agregar sus participaciones. Igual si nadie les replica o nadie más está participando, pues ustedes pongan sus participaciones respondiendo a las preguntas, ¿vale? Y van a tener entonces todo ese día, todo el jueves para poder participar, y ya yo empiezo a evaluar pues entre viernes y sábado. ¿Les parece? Sí, maestra, está bien. Va que va. Entonces, avísenle a sus compañeritos. De una vez voy a guardar y voy a subirlo a YouTube para subirlo para los que no hayan entrado, pero que sí sigan activos en el grupo y estén pues bien enterados, ¿no? De qué se va a tratar, y de una vez les contesten a ustedes, no vaya a ser que, ya le escribí y no me ha contestado, porque como se nos atraviesan las vacaciones, ¿no? Entonces, por lo menos para que antes se pongan de acuerdo y regresando ya se pueda hacer la evaluación. Y bueno, chicos, pues si no hay otra duda, sería todo. Cuídense mucho, por favor, ¿no? No caigan en la tentación de salir en estos días de vacaciones, porque ya ven que la situación está complicada, ¿no? ¿Cómo están ustedes de salud? ¿Todo bien? ¿Sus familias? Sí, maestra. Sí, gracias, profesora. Ok, va que va. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos estamos viendo entonces. Gracias, maestra. Igualmente, maestra. Que tengan una linda tarde. Igualmente, maestra. Gracias.